Hola Francis, ¿cómo estás? Hola, Muy Milagro, bien, ¿cómo muy estás? bien. ¿Todo bien? Pues ¿Y tú? nada, hoy vamos Bueno, a hablar de los qué otros bueno. cuatro aspectos fundamentales que nos quedaron en esa rueda de alto rendimiento, ¿no? La semana pasada hablamos de comunicación, Así es, de motivación, planificación y trabajo en equipo, ¿cierto? Y esta semana pues hablaremos de autoconfianza, de comunicación, de visualización y de pensamientos. correcto. Así vamos mostrando cómo es que se va transformando nuestros seres humanos tan Es valiosos así. en el alto rendimiento. Hoy vamos a hablar un poquito más en este camino de transformación. ¿Cómo es que llegas al alto rendimiento? Ahora nos tocan estos cuatro Sí, señor. elementos Pues tan empecemos importantes. por autoconfianza para luego ir a concentración, visualización y pensamientos, ¿no? Así es, así es. La autoconfianza en los atletas, muchos dicen, oh, es que me le faltó mucha confianza, por eso no lo desarrolló, ¿verdad? Y por eso el desempeño a lo mejor. Y resulta que debajo de esa autoconfianza hay una cantidad de elementos importantes. Y no es más que lo que le puede ayudar a él a planificarse. Cuando no hay Sí. planificación, que es lo que hemos venido hablando sobre en el proceso, cuando no hay la planificación adecuada y no hay conciencia plena en el presente, en hacer presente ese momento tan importante, puede ser que aparecen muchísimos aspectos, incluso vamos a hablar ahorita sobre la concentración, sobre los pensamientos, cualquier cosa puede hacer que ese desempeño en ese momento no sea el óptimo. Y por supuesto, empieza a pensar, empieza a Ya. no confiar en su habilidad. Entonces aquí la confianza, o sea, radica principalmente en ayudarlos a acompañar a que ellos puedan planificarse bien de manera tal de que puedan conectar con su propia habilidad y puedan tener esa plena conciencia en su habilidad, que definitivo es lo que le va a dar la confianza de ir que esa ejecución Claro. sea lo mejor posible. Y en ese sentido, por supuesto, van a sentirse empoderados, más fuertes, más conectados. A ti, me imagino, no sé cómo lo manejas, Sí, cómo lo sí, ves, de cómo hecho, mides tú de hecho la te iba a confianza. comentar que cuando dividimos los dos bloques, el bloque de la semana pasada y este bloque, ¿Okay? desde mi perspectiva, yo asemejo mucho el bloque de la semana pasada con mi relación hacia los terceros o con los terceros, ¿no? Porque hablamos de comunicación, lo que decíamos, planificación, el trabajo en equipo, etcétera. Pero este bloque es como más nuestro, ¿no? Es como más personal para Uh nosotros -huh. lograr fortalecernos y poder proyectarlo. En el tema empresarial funciona exactamente igual, porque a nivel de liderazgo, que es un poco lo que siempre estamos intentando comparar, a nivel de liderazgo, para yo proyectar ese liderazgo, para yo dar el ejemplo y liderar con el ejemplo, yo tengo que tener mucha confianza en mi visión como líder, como líder de equipo, en eso que yo quiero con el equipo, en lo que yo quiero lograr. Porque eso al final lo estoy transmitiendo, ¿no? Y eso es un poco una de las razones fundamentales por lo cual el empresario tiene que tener mucha capacidad de reconocer desde la fortaleza, que es un tema que hablaremos la semana que viene, desde la fortaleza, esas capacidades con la cual puede contar para poder gestionar su negocio, ¿no? Entonces, esa autoconfianza es fundamental. Y cuando nos vamos Correcto. ya a niveles Uh más -huh. bajos, sea mandos medios o personas trabajadoras, pues funciona exactamente igual, porque es que la autoconfianza de cada uno, por eso es que me gusta mucho el tema de adentro hacia afuera, ¿no? La autoconfianza que tengamos cada miembro de un equipo, al final logra en sumatoria que el equipo salga adelante y tenga las competencias que necesita tener. Entonces, es un factor sumamente importante. Y es que como líder, Sí, yo funciono igual, muy parecido a como tú lo miras en tu liderazgo en ese lugar, porque cuando tú claro. empiezas a creer en ellos, cuando tú empiezas a mostrarle que su habilidad lo ha hecho subir de nivel y está permitiéndole lograr grandes cosas, tú haces el espejo. Entonces ellos empiezan a mirarse a través de ti como líder, en este acompañamiento que hacemos con ellos, y entonces ellos empiezan a mirar, wow, ese es mi potencial. Y entonces empiezan a mirar, o sea, a integrarlo. Y esa integración
los hace mucho más fuertes y empiezo Claro, como, si claro. puedo, mira el resultado. Al haberlo alineado, mira el resultado de mi confianza. A La florecer. autoconfianza empieza a elevarse y empieza No, a y fíjate que, florecer. que ahorita Exactamente. Sí. hablando de esto, yo le digo mucho a veces a los empresarios, sobre todo a aquellos empresarios cuyas empresas tienen quizás unos 6, 7, 8, 10 años de funcionamiento, que Ujú. tienen que hacer mucha retrospectiva y ver todo lo que han ido logrando a lo largo del camino, ¿no? Porque evidentemente esos logros continuos que son los que, sobre todo, dígame, empresas que pasaron por la pandemia, ¿no? Que todavía están allí, siguen trabajando, siguen generando. Son empresas que han hecho muchos logros a lo largo de su vida. Son líderes que han generado muchos logros a lo largo de su vida y eso los empodera y le fortalece esa autoconfianza porque si lo han logrado durante tanto tiempo lo pueden seguir logrando, ¿no? Entonces eso, ese autorreconocimiento también es muy importante aquí. Claro, los antecedentes, su historia, de dónde vienen, lo que han logrado, cómo en momentos no han podido cumplir con su meta, con ese resultado que deseaba, cumplir de la historia que tanto querían contarse y la están llevando. Todo eso es una sumatoria de millones de ejemplos, de elementos que los hace fortalecer esa Y la confianza, ¿no? En ellos mismos y en su concentración, propia Francis, habilidad. porque este es otro tema, ¿no? Y esto se enlaza mucho con gestión del tiempo, productividad en los ámbitos profesionales y empresariales, ¿no? Esa concentración que debemos tener en el momento de ejecutar, en el momento de hacer algo, de salir. ¿Cómo logramos esto? Bueno, fíjate que la Sí. concentración es muy compleja, ¿no? Muchas personas dicen, es que tienes que ubicar y elegir, mantener tu concentración solamente en una sola cosa. Imagínate cuánta cantidad de pensamientos nosotros Claro. tenemos por milímetro de segundo. O sea, hay millones de pensamientos. Entonces, ¿cómo elegir o tener la Ujú. mente en blanco? Eso es muy complejo. Entonces, claro, hay demasiados estímulos que se jueguen en el momento de la competencia, en el momento de la ejecución. Entonces, ¿qué es lo que yo acompaño a mostrarles a ellos? Un poco que ellos puedan elegir y conectar cuál es la atención en el estímulo que ellos necesitan en Ok. ese instante. Solo en ese instante. Que ellos puedan conectar con En la ese tarea, momento. pero en ese momento. Muchos les digo, o sea, coloca tu mirada. Donde está tu mirada, está tu atención. Donde está tu mirada, está, si tú volteas y Claro, regresas, ya tú ahí perdiste la conexión porque es que el claro. cerebro va muy rápido. El cerebro no sale de verdades o mentiras, solamente el cerebro sabe de lo que tú le estás indicando. Entonces, hay que entrenar esto en las Es un 24 horas del entrenamiento, día. es un Mientras nos entrenamiento. mantenemos, es un entrenamiento diario, no es solamente voy a concentrar ya a entrenar la concentración en el momento que yo estoy entrenando físico o estoy entrenando técnico o estratégico. No, 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 no. Esta concentración es algo que nosotros vamos a trabajar y aquí viene de la mano todas las técnicas de mindfulness que yo utilizo, la respiración, la confianza, los pensamientos aquí, todos estos elementos de los que hemos venido hablando hoy, todos se engranan en el mismo instante. Por eso el proceso es tan importante. Entonces, claro, cómo lo entrenan de forma diaria? No, mira, ponte en el momento presente. Cuando estés comiendo, tú estás ahí conectado con los estímulos, como estoy sintiendo la comida, que estoy desarrollando. Cuando estoy manejando, vas a colocar tu atención. Cuando estoy haciendo una tarea, es solamente en la tarea. Entonces, de esa manera, ellos van entrenando la concentración. Es Continuo. un entrenamiento constante. Entonces, ya el cerebro se va a habituar de que donde colocas la mirada, donde colocas la atención del estímulo necesario, va a estar completamente la concentración, porque los atletas necesitan entrar en un estado absoluto de relajación que los va a llevar a una Ujú. concentración de alto nivel para ellos poder lograr la ejecución de forma óptima y al lograr esa ejecución de forma óptima, ¿qué va a ocurrir? Lo que Claro, acabamos de claro. hablar, la confianza va a De aumentar. suceso, Entonces, causa una efecto, cadena ¿no? de elementos. Claro, ¿cómo lo manejan Mira, ustedes en la eso es una de las empresa? cosas ¿Cómo se que más se concentran? carece, ¿no? Y hoy día se reclama mucho en formaciones el tema de la gestión del tiempo y de la productividad que pasa por esa concentración, ¿no? Porque entre las llamadas, los correos, lo que llaman ladrones del tiempo, llamadas, correo electrónico, los móviles, el WhatsApp o las redes sociales, los equipos de trabajo,
y cualquier profesional tiende a dispersarse, ¿no? Entonces, este tema de la concentración es muy titánico a nivel empresarial, porque no todo el mundo tiene la capacidad de lograr ese momento de foco, ¿sí? De tiempo presente, para lo cual necesita ejecutar una tarea. Entonces, yo me encuentro mucho con equipos y con líderes que se les va el día, literal, se les va el día y empezaron con una agenda de con 10 cosas y terminó el día y le quedan 8 todavía, ¿sí? Entonces, cuando empiezas a evaluar dónde ha estado la falla ha estado en que se han dispersado del foco en el momento que tenían que trabajar eso. Entonces, ese tema de la concentración es un tema bastante complejo a nivel empresarial, porque no se logra muchas veces concretar esa concentración. Y también va mucho a la parte neurofisiológica de cada quien, porque no todo el mundo a todas horas tiene la capacidad de concentrarse, por ende es un entrenamiento. Que era lo que tú decías, hay que entrenar la concentración. ¿Sí? Y es que estos elementos, fíjate que si nos ponemos un poco a ver por los elementos que hemos pasado en esta rueda de alto rendimiento, son elementos que en nuestro proceso tienen que estar siendo entrenados constantemente. Entonces, fíjate que al final del día se convierten en hábitos de vida. Y el vivir de esa manera te lleva a funcionar en todas las áreas de tu vida en alto rendimiento. Entonces es maravilloso el tema del entrenamiento de la concentración, pero sobre todo el ser consciente. ¿Cuál es el estímulo que en ese momento yo necesito afinar y cuál es el que le voy a poner mi atención absoluta? Y se agarra muchísimo de los ejercicios de respiración. Hay unos ejercicios que a mí me encanta utilizar en el tema de la concentración, que es la relajación progresiva, que no es más que es el paseo por prestarle atención a cada estímulo de los miembros de tu cuerpo. Entonces colocas la respiración, colocas la atención porque vas a relajar y vas a poner tu atención en todo tu cuerpo. Entonces ahí entras completamente a alinearte en una profunda relajación, que es lo que luego te va a llevar al camino de ejecutar y entrar en un estado óptimo de concentración para y ahí cada quien también tiene sus herramientas. Hay gente que con la música se concentra porque se aísla, cada quien tiene su método. Lo importante es lograr lo que tú dices, lograr poner el foco y establecer esa rutina que te permita lograr el objetivo y la meta que te plantees diariamente y que te plantees pues a nivel ya de extensiones más largas de tiempo, ¿no? Y a nivel de pensamiento, cuentas, porque aquí entramos, esta última variable me gusta mucho, ¿no? Porque eso es un mundo. Nosotros vamos a hablar brevemente de ella hoy, pero eso es un mundo que se merece un live específico, ¿no? La parte de pensamientos. Definitivo. Mira, entrenar los pensamientos. ¿Cómo tú te estás hablando a ti mismo? O sea, esa calidad, ¿cómo estás conversando contigo? O sea, ¿qué cantidad de cosas te estás diciendo constantemente? Lo que decía hace un ratito, ¿cuánta cantidad de pensamientos nosotros tenemos por cada milisegundo durante el día entero? Pero si esos pensamientos son de calidad positiva, nosotros vamos a lograr grandes cosas. Pero si yo estoy conversando conmigo, porque ese pensamiento no es más que la conversación que puedo tener, el contenido que yo puedo tener conmigo mismo acerca de mí, acerca de mi confianza, cómo voy a estar interfiriendo en la concentración, en la atención, en la planificación. Entonces, cuando yo empiezo a hacer una auditoría de cómo yo estoy conversando y cuál es la cantidad de pensamiento que yo estoy teniendo diariamente, eso va a incidir de forma positiva o de forma negativa. Entonces, si yo me hablo y traigo a mi mente, es como una fórmula que yo utilizo, se llama la triada cognitiva. Aunque un pensamiento, luego el pensamiento tiene una sensación o emoción y luego me puede llevar a hacer una acción. Entonces imagínate, un pensamiento, yo pienso en algo positivo, me va a generar una sensación positiva, una emoción positiva y eso me va a llevar a ponerme en acción y en movimiento inmediato. Entonces, claro, por supuesto que eso va a ser una incidencia espectacular. Pero imagínate que nosotros tengamos entonces un pensamiento negativo, voy a perder. ¿Qué le estás diciendo a tu cerebro? El cerebro, como lo decía hace rato, no sabe ni mentiras ni verdades, solamente
inmediatamente él sabe de que el contenido que tú le estás dando, Claro. él va a poner en acción y va a responder. Entonces, imagínate si yo le digo, voy a perder, me voy a llenar de muchísima ansiedad y esa ansiedad me va a hacer, ¿sabes?, desconcentrarme. En cambio, si yo tengo un pensamiento adecuado en este punto, lo voy a hacer en esta ronda, yo voy a utilizar esta estrategia, por supuesto que inmediatamente la sensación es de fortaleza y de confianza, y esa confianza me va a llevar a la acción de poner en práctica lo que ya yo he venido entrenando, lo que he planificado. Entonces, ves cómo se va desarrollando y la importancia de la cantidad de pensamientos. Pero los atletas a veces tienen como muchos pensamientos de duda. En tu área, Claro, ¿te han contado acerca de cuáles son la es que cantidad de fíjate, al final pensamientos que se parece aparecen? mucho porque, a ver, cuando un líder o sí, un gerente se enfrenta a una planificación que tiene que concretar, a una meta, a un objetivo, a una venta, en el caso de los que están en el área comercial, Ajá. o a un objetivo financiero de rentabilidad, porque tiene a lo mejor a alguien arriba el que tiene que reportar, empiezan los cuestionamientos, porque esa persona tiene que entrar en sintonía, ¿sí?, diaria con sus propios pensamientos para que pueda lograr accionar diariamente en pro de ese objetivo o de esa meta. Inclusive, mira, a nivel comercial, cuando estoy hablando con los comerciales, con los vendedores, Okay. yo les digo, los transmito mucho a ellos que lo que uno piensa se le refleja en el rostro. O sea, si tú tienes pensamientos negativos de inseguridad en ese momento, eso se lo vas a transmitir a esa persona que quieres convencer para vender, porque eso se refleja, ¿sí? Eso se refleja. Entonces, al final, esa construcción de pensamiento positivo es necesario para poder gestionar. Pero no es fácil, Franci, a nivel, obviamente ni a nivel deportivo ni a nivel empresarial, porque en el caso del empresario, del líder, tiene que lidiar con muchas cosas como el atleta, ¿no? Así como el atleta tiene que lidiar con la parte física, emocional, etcétera, el empresario también. Entonces ahí viene un ejercicio continuo de entender de que la mente es poderosa para él lograr transmitir, sobre todo para transmitir lo que él necesita y generar la seguridad en su contraparte comunicacional, ¿sí? Claro, Entonces, viste por cómo todo se supuesto. engrana. O sea, qué importante es la confianza a nivel de liderazgo como nos toca a nosotras, hacer estos acompañamientos y cómo poder ser el espejo de ellos para que ellos también puedan creer en ellos y la calidad de la concentración, de la atención, de cómo se visualiza. O sea, incide al final del Por día supuesto, y además justamente que en estos yo le digo pensamientos. mucho a los empresarios, tu empresa es la sumatoria de personas. Y esas personas, evidentemente, tienen emociones, tienen días buenos, tienen días malos, tienen sus propios problemas y esos problemas a su vez acarrean esos pensamientos. Entonces, como líder, tienes que interpretar y tienes que entender que esas personas necesitan de ti una inspiración positiva para poder afrontar sus propias cosas negativas, ¿sí? Entonces, de ahí viene la importancia Exactamente. de este rasgo particular que me parece a mí muy poderoso dentro de lo que autogestión es y la gestión de otros es. Pero bueno, Así es, así es. Francis, con esto terminamos los 8 aspectos que hablábamos, ¿no? Los de la semana pasada y los de esto en nuestra rueda de alto rendimiento para engranar ese proceso que hablamos en el primer episodio de nuestro live. La semana que viene vamos a hablar de un Ha sido temazo, maravilloso. la fortaleza, ¿sí? Sí, me encanta porque esto engrana, todo esto que hemos hablado viene a estar dentro de la fortaleza, porque cuando ya ellos se ven y se puntúa en cada una de estas áreas de esta rueda tan espectacular que te da el diagnóstico de dónde estamos, cuando llegamos a la fortaleza, ya, o sea, la visión es Claro. maravillosa para que ellos puedan realmente vivir esa historia que ellos Entonces, desean vivir y bueno, para seguir al cerrar y siguiente que se nivel. preparen para el live de la semana que viene y las personas que nos escuchan puedan preparar su propia matriz de fortalezas. La primera parte hablamos de comunicación, es decir, cómo me veo yo desde el punto de vista comunicacional, ¿sí? Y cómo me comunico con el otro. La motivación, ¿sí? Que
qué tan motivado puedo estar o sé motivarme, qué tanta motivación puedo inspirar al otro, ¿cierto? La planificación, que es Ujú, fundamental, ujú. cómo ejerzo yo una planificación en función de esa visión o de ese objetivo que tengo que cumplir. El trabajo en equipo, importantísimo para poder lograr lo que se quiera. Y lo que hablábamos hoy, pues obviamente la autoconfianza, parte nuestra, importantísimo, la concentración, sin foco y sin concentración no hay productividad y no hay concreción de objetivos. Visualización y pensamiento, dos herramientas fundamentales que también van de la mano y que son importantes para nosotros poder ser gente de alto rendimiento, ¿cierto? Esto ha sido, es lo que los lleva a ellos a hacer un viaje de autoconocimiento espectacular, para que ellos puedan mirar Que es lo que más vamos a claramente las trabajar la fortalezas, que es lo semana que que vamos a viene. Pues trabajar nada, posterior. Franci, como Ujú. todos los martes, gracias por compartir conmigo este espacio y bueno, nos vemos el martes que viene. No, gracias a ti por esta invitación. Ha sido muy rico estos encuentros y de hacer esta comparación de estos seres humanos tan Para espectaculares todos. que viven en alto Bueno, cuídate rendimiento, para mucho y todos. muchísimas gracias y gracias a todos por participar y estar con nosotros. Igualmente, Hasta luego, chao. igualmente. Bye.